Ok, la última aplicación que vamos a ver de las ecuaciones diferenciales de primer orden es la de circuitos eléctricos en serie. Entonces ya la ecuación se había hecho la deducción anteriormente, donde vimos que ella es L por D I de T más R por I más 1 entre C por Q igual E de T, donde L, que es una inductancia, y sus unidades son el henrio. R es la resistencia, el resistor, que se mide en ohmios. C es el capacitor, que se mide en faradios. Y es la corriente que va a estar circulando por el circuito, y ella se mide en amperios. Esa corriente puede ser constante, como puede depender del tiempo t. Q es la carga. Q también va a depender del tiempo t, o bien puede ser una constante, ya se mide en coulombs. E de T es el lado derecho de la ecuación. Es la FEM, fuerza electromotriz, que se mide en voltios y puede ser constante, como puede ser también que dependa del tiempo t. T es el tiempo, obviamente, y además vamos a tener que la corriente I es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Como estamos viendo las aplicaciones de primer orden, entonces vamos a considerar dos casos. Vamos a ver un circuito RL y circuito RL, o sea que no vamos a tener el término del capacitor. Y así que la ecuación tomaría esta forma. Recuerden que L y R son constantes. Esta ecuación va a ser una ecuación diferencial lineal de primer orden en la variable dependiente I y la variable independiente T. El otro caso que consideraríamos sería el circuito RC. Para el circuito RC entonces no hay L, y la ecuación toma la forma R por I, pero I es de Q de T más 1 entre C por Q igual E de T. Entonces vamos a estar viendo la ecuación en estas dos formas. Posteriormente ya se va a ver toda la ecuación completa, pero ya eso es cuando veamos las ecuaciones de segundo orden, ¿verdad? Y sus aplicaciones. Toda esta ecuación de los circuitos, recuerden que su deducción sale a partir de aplicar reglas que tienen que ver con circuitos, ley como ley de Ohm, leyes de Kirchhoff. Y en ese sentido entonces vamos a ver el siguiente problema. El ejemplo dice: se aplica una fuerza electromotriz de 100 voltios a un circuito en serie RC, en el que la resistencia es de 200 ohmios y la capacitancia es de 10 a la menos 4 faradios. A. Determine la carga Q de T del capacitor si Q de 0 es 0. Y B. Encuentre la corriente. Ok, vamos a deducir los datos. Dice: se aplica una fuerza electromotriz de 100 voltios. Entonces tenemos que E de T es igual a 100 voltios. No voy a poner las unidades, ya sabemos, bueno, voltios. A un circuito en serie RC, en el que la resistencia es de 200 ohmios, R igual a 200 ohmios, y la capacitancia C es 10 a la menos 4 faradios. A. Determine la carga Q de T. ¿Cuánto es la carga Q de T del capacitor si Q de 0 es igual a 0? Esta es nuestra condición inicial, tiempo 0, la carga es igual a 0. Y B, encuentre la corriente. B, ¿cuál es la corriente? I de T. Ok, entonces, bueno, tenemos que, como se trata de un circuito RC, es la ecuación R por dQ de T más 1 entre C por Q igual a el voltaje total E. R, ¿cuánto es? 200. Voy a usar Q' para no escribir tanto. Más 1 entre C, 1 entre 10 a la menos 4 Q igual a 100. Bueno, entonces tenemos que vamos a dividir entre 200. Así que dividiendo entre 200, esta ecuación nos queda Q' más, bien, veamos, 1 entre 10 a la menos 4 es lo mismo que decir 10 a la cuarta. 10 a la cuarta
entre 200. Entonces tendríamos que 10 a la cuarta es lo mismo que decir 10 al cuadrado por 10 al cuadrado entre 200, o sea, 100. Estoy haciéndolo todo aquí con detalle, pero bueno, ustedes lo hacen allá con su calculadora. Aquí estos dos ceritos se nos van y nos queda igual a 50. 50 veces Q igual a 100 entre 200, que sería igual a 1/2. Entonces esta es una ecuación lineal en la variable dependiente Q. Factor de integración es e a la 50t. Recuerden que t siempre va a estar ahí presente porque es el tiempo, es la variable independiente. Y la solución sería Q, que es la variable dependiente, por el factor de integración igual a la integral de la derecha 1/2 e a la 50t por dt más c. Esa integral nos da ella misma dividida entre 50, porque es una exponencial cuyo exponente es una ecuacióncita lineal. E a la 50t igual a 1 sobre 100 por e a la 50t más, voy a ponerle aquí c sub 1 en lugar del c. Despejamos Q dividiendo entre el exponencial, o lo que es lo mismo, multiplicando por el recíproco de ella, y tendríamos Q igual a 1 sobre 100 más c sub 1 e a la menos 50t. ¿Cuál era la condición inicial? Que cuando el tiempo es 0, la Q es igual a 0. Así que quedaría 0 igual a 1 sobre 100 más c sub 1 y c sub 1 igual a menos 1 sobre 100. Eso la reemplazamos en nuestra ecuación de Q, porque recuerden que todo debe ser, esta ecuación debe ser libre de parámetros arbitrarios, no puede tener c, ¿verdad? Porque la carga solamente debe depender del tiempo t. Y nos quedaría que Q, que depende de t, es igual a 1 sobre 100. Podemos ponerlo como factor común si quieren, 1 sobre 100, entonces esto quedaría aquí en 1 menos e a la menos 50t. Si gustan, igual pueden dejarla ahí multiplicando. Ahí tenemos entonces la ecuación de la carga, la cual es válida siempre para todo tiempo t mayor o igual que 0. También nos pedían la corriente, que sabemos que I es dQ entre dt. O sea que si nosotros derivamos la carga, vamos a tener la ecuación de la corriente, de modo que I, que también depende del tiempo, derivada de este término es 0, porque la constante 1 es 0, y quedaría 1 sobre 100 por menos y menos más 50 e a la menos 50t. Simplificando, entonces quedaría 1/2 e a la menos 50t. Eso sería entonces la ecuación de la corriente. Esta ecuación también es válida para todo tiempo t mayor o igual que 0. Ahí tenemos entonces nuestras ecuaciones que nos estaba solicitando el problema. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer esta gráfica de la corriente, ella es un decaimiento exponencial, donde aquí tienen el tiempo, aquí tienen la corriente, y ella parte de aquí de 1/2, entonces viene aquí de esta forma, ¿verdad? Es un decaimiento exponencial. Vamos bueno, yo creo que podemos hacer un problema de la otra forma de la ecuación, y ya les voy a dictar el problema considerando entonces la otra forma. En este caso, el problema dice lo siguiente: una fuerza electromotriz de 30 voltios se aplica a un circuito LR en serie, donde la inductancia es de 0.1 Henry y la resistencia es de 50 ohmios. Encuentre la corriente I de T si la corriente inicial es 0, y determine la corriente cuando el tiempo tiende a infinito. Determine, dice, la carga en el capacitor si la carga inicial es de 0.3 coulombs. Entonces voy a sacar los datos
va a ser un poquito más largo que el anterior. Tenemos una fuerza electromotriz de 30 voltios, o sea que la E de T es igual a 30 voltios. Bueno, ustedes mismos me dijeron que tenía que hacer más ejemplos, así que estoy haciéndole más ejemplos por eso. Se aplica a un circuito donde la inductancia es de 0.1 Henry, L es 0.1 H y la resistencia es 50 ohmios. 50 ohmios. Encuentre A, la corriente. ¿Cuánto es I de T? Ahí tenemos la corriente inicial es igual a 0, o sea, la condición inicial. B, determine la corriente. Si T tiende a infinito, entonces la corriente I de T a qué tiende. Y la C, determine la carga en el capacitor si la carga inicial es 0.3. Si la carga inicial Q de 0 es 0.3. Ahí tenemos entonces los datos del problema. Y bueno, la ecuación es la otra forma. En este caso que es L por DI de T más R por I igual al voltaje total E de T. L.1 DI de T más R por I, R es 50 por I igual a 30. Recuerden que I es una variable y depende del tiempo. Vamos a multiplicar por 10. Multiplicando por 10 nos queda DI de T más 500I igual a 300, que es lineal en I. Factor de integración E a la 500T y solución de esta ecuación que sería I por E a la 500T igual a 300 integral de E a la 500T por DT más C. Déjenme tomarme un poquito mi champaña del Chagre porque ya estoy cansadita. Salud por ustedes. Ok, entonces I por E a la 500T igual a, sería 300 entre 500. 300 entre 500 nos daría 3 quintos. E a la 500T, miren que casi siempre lo que nos sale es una ecuación lineal, por eso siempre le dimos la importancia que ella se merece. Y ahora vamos a dividir entre E a la 500T. Voy a borrar esto acá. Y tendríamos que la corriente I sería 3 quintos más C E a la menos 500T. Entonces hay que tener esta ecuación libre de parámetros arbitrarios. ¿Cuál era la condición? Tiempo cero, la corriente inicial era igual a 0. Así que 0 igual a 3 quintos más C, porque a la 0 es 1. Y de aquí C es igual a menos 3 quintos. Y tendríamos entonces que la corriente I de T es 3 quintos menos 3 quintos E a la menos 500T. Esa es la ecuación de corriente, la cual es válida para todo tiempo T mayor o igual que 0. T mayor o igual que 0. Entonces, eso contesta una de nuestras preguntas. La parte B era encontrar qué pasa cuando el tiempo tiende a infinito, ¿verdad? La corriente, ¿hacia dónde va? Veamos, si T tiende a infinito, ¿qué pasa? T tiende a infinito, esto es una constante, permanece constante. Y E a la menos infinito tiende a 0. Entonces, este término se hace 0. Y quedaría que la corriente, en este caso, es 3 quintos amperios. Así que cuando el tiempo tiende a infinito, la corriente va a permanecer en 3 quintos. Bien. También nos pedían que encontráramos la carga, teniendo presente que la carga inicial es 0.3. Entonces, I es
dQ de t. dQ de t igual a 3 quintos menos 3 quintos e a la menos 500t. Como queremos carga, vamos a separar variables, así que separando variables, dQ igual a 3 quintos menos 3 quintos e a la menos 500t por dt. Vamos a integrar cada lado y tendríamos Q igual a 3 quintos t menos 3 quintos por menos 1 entre 500 e a la menos 500t más c sub 2 vamos a poner. Y la Q de t sería 3 quintos t menos y menos más 3, 5 por 5, 25, 2500 e a la menos 500t más c sub 2. Teníamos que cuando el tiempo es 0, la condición era, entonces, Q sub 0 igual a 0.3. Borramos aquí. Ok, entonces, tiempo 0, Q sub 0 igual a 0.3. Así que reemplazando 0.3 igual a, esto es 0, aquí nos quedaría 3 sobre 2500 e a la 0 que es 1 más c sub 2. Y de ahí entonces c sub 2 es 0.3 menos 3 entre 2500. No tengo ese valor aquí a mano, pero ahí podemos calcularlo posteriormente con la calculadora. Y reemplazamos en nuestra ecuación Q de t, y Q de t sería 3 quintos t más 3 sobre 2500 e a la menos 500t y más c sub 2. O sea, ese valor ahí, punto 3 menos 3 sobre 2500. Ahí está medio feito, pero bueno, ahí se entiende. Ok, entonces esa es la aplicación en los circuitos eléctricos en serie, pero usando la ecuación diferencial de primer orden. Estudien, y en el libro hay algunos problemitas, no hay muchos, pero bueno, y pueden afianzar con eso. Chao, chicos.